Traemos esta PNL con la intención de salvaguardar nuestros mercados asturianos. Y esta PNL es el resultado de políticas asamblearias en las que nosotros sí que creemos, porque se basan en la participación. La ley asturiana que regula los mercados y que da competencias a los ayuntamientos para elaborar sus ordenanzas municipales que determinan las características específicas de cada mercado municipal es la Ley 9/2010 del 17 de diciembre, que se llama de Comercio Interior. En su capítulo cuarto habla de las ventas especiales, desarrollando el marco legislativo de la venta no sedentaria. Esta ley hace una especial mención en el título 5 a las medidas de fomento de la actividad comercial, encomendando a las administraciones a la Administración del Principado de Asturias, en colaboración con otras administraciones e instituciones públicas y privadas, favorecer el desarrollo y modernización de la actividad comercial. En esta ley se hace referencia al principio de cooperación interadministrativa y también al principio de colaboración público-privada con el fin de que se concreten y materialicen las medidas de apoyo al comercio. Los mercados y mercadillos semanales están, por tanto, regulados por esta ley y es responsabilidad del Principado la de promocionar los mismos. Por otra parte, los mercadillos y mercados periódicos semanales de las villas, los pueblos y los barrios son una tradición desde la época medieval y, a pesar de los devenires de la historia, han supuesto y suponen al día de hoy aún el eje dinamizador de la actividad socioeconómica de estos núcleos poblacionales. Otros comercios y empresas de servicios se ven beneficiados el día del mercado. Quien ha vivido en una aldea le puede decir a cualquiera que al dentista, al notario, al gestor, al banco, se baja el día de mercado. Pero es importante considerar el retroceso que está sufriendo mucho estos mercados. El comercio minorista también lo sufre de la misma manera, ante el crecimiento de las grandes superficies y de los supermercados, debilitados en algunos casos por los fenómenos del envejecimiento poblacional y de los procesos de despoblamiento de las zonas rurales asturianas. Muchos mercados locales, comarcales o de barrio siguen, sin embargo, manteniendo un mínimo de vitalidad. Así funcionan como elementos dinamizadores de la economía de los barrios, villas y pueblos y son garantes también del sostenimiento social y cultural de estas zonas y albergan también potencialidades infrautilizadas que podrían aprovecharse sobre todo a nivel patrimonial, turístico y relacionadas también con la soberanía alimentaria. Pero además, y especialmente en las zonas rurales, los mercados sirven de espacio para el encuentro y las relaciones interpersonales de la gente que en algunos casos viven en aldeas alejadas de los principales núcleos de población. Por ello, la celebración periódica de los mercados sirve para acercar la actividad comercial y los servicios de las cabeceras a las cabeceras de las comarcas el día en que se convocan estos mercados. Pero, sobre todo y también en el plano sociocultural, y los mercados son el lugar en el que las familias campesinas llevan para su venta productos obtenidos en la esfera doméstica y de las pequeñas industrias artesanales agroalimentarias, verduras de los huertos, huevos, quesos, mermeladas, sidra, pan de escanda, choscos, queso de gamoneo, cabrales, bellos. Son los referentes que tenemos cuando pensamos en un mercado local, municipal. Ofrecen así la posibilidad de que el resto de los vecinos y de las vecinas de la comarca puedan incorporar a su dieta productos frescos, de calidad y de confianza, además de adquirir productos artesanales elaborados en la cercanía. ¿Quién no relaciona el mercado de Grau con el pan de escanda? ¿O el mercado de Cangas de Onís con los quesos de Cabrales, Gamoneo o Bellos? ¿Y al de Tineo con el chosco? Bueno, pues a este respecto incluimos las tres primeras medidas que van dirigidas a mantener esta esencia de los mercados, favoreciendo a los productores y a las productoras, así como a los artesanos y a las artesanas locales y comarcales, facilitándoles la venta de sus productos mediante el desarrollo también de las normativas que así sean precisas. Los mercados locales y comarcales deberían de ser reconocidos también como eventos de un valor
patrimonial intrínseco, además de ser, por supuesto, elementos dinamizadores de la actividad social local de muchas villas y barrios asturianos. En este sentido, el reconocimiento social de estos mercados redundaría en una potenciación de su proyección cultural y turística, que de paso serviría de revulsivo para su dinamismo y sostenibilidad futura. Por eso proponemos la consideración de los mercados locales y comarcales como elementos integrantes del patrimonio inmaterial asturiano, para lo que habría que llevar a cabo un estudio de carácter histórico, sociológico y antropológico de este tipo de eventos e iniciar el proceso de catalogación como fórmula para valorizarlos y preservar su valor histórico y sociocultural. Así está incluido en el punto 4 de esta proposición no de ley. Los mercados son una figura identificativa de la cultura asturiana. Algunos tienen gran repercusión económica, local y comarcal, como por ejemplo el de Grao y el de Cangas de Onís, para las villas de las zonas rurales. Otros de nueva creación han ayudado a emprendedores en el mundo rural, como el Mercado Ecológico y Artesano de Sison, que se celebra los segundos fines de semana de cada mes en la plaza del Ayuntamiento. O, por ejemplo, el nuevo mercado del Tenderete, que ha conseguido que un municipio que estaba perdiendo población recuperara población. También hay otros mercados que tienen un importante valor cultural, como el que se desarrolla en la ciudad de Oviedo, el mercado del Fontán. Sin embargo, se contrastan con otros que sobreviven gracias a un puñado de paisanas y paisanos de elevada edad que mantienen el espíritu original de estos mercados, pero de una forma muy relíptica, como es el caso del mercado de Villaviciosa, donde el otro día, con mucho dolor, nos comunicaban que el mercado moriría con ellas. Y esto debe de poner en alerta a la Cámara y es nuestro deber tomar medidas antes de que la pérdida del importantísimo valor cultural y patrimonial de los mercados sea irreversible. Aproximadamente unos 60 y tantos mercados de difícil información a través de Internet en sus días de celebración podemos tener en Asturias, pero falta bastante información y el Principado debe de tomar cartas sobre este asunto. Cada mercado es un espacio social, cultural y económico con su propia idiosincrasia. Por eso, el fomento de los mismos ha de hacerse en coordinación con otras instituciones y así dotar a los ayuntamientos de los medios, los presupuestos y la formación adecuada a los agentes implicados en el desarrollo de los planes específicos para cada mercado, como proponemos en el punto número 5. Asturias es un maravilloso cóctel de tradiciones, cultura, gastronomía, paisajes y paisanajes. Y este cóctel lo podríamos ver reflejado en cada uno de nuestros mercados, pero hace falta voluntad política y saber trabajar en coordinación institucional. ¿Cómo es posible que al día de hoy no se hayan habilitado medidas suficientes para hacer que los mercados asturianos en su conjunto sean un valor turístico institucional que podamos mostrar a nuestros visitantes con orgullo? ¿Por qué se ha desvinculado tanto la Administración autonómica del conjunto patrimonial, cultural y socioeconómico que significan estos mercados? Estamos a tiempo. Esta medida podría abrir el camino si ustedes aprueban junto con nosotros esta PNL. Gracias.